asistir a esta charla sobre un personaje desconocido, bastante desconocido para la mayoría de la gente, tremendamente importante para muchos intelectuales, ahora lo explicaré, y absolutamente fascinante para mí. O sea, yo estoy enamorado de la vida y obra de este señor. Un señor que escribió 150 libros así, en latín, pero no libros cualquiera, libros sobre sus experiencias, libros sobre teología, reinterpretación de las escrituras. Era una persona hiperculta y, como digo, muy desconocida. Fijaos si es importante, que ha influido en muchísimos, como digo, intelectuales del mundo. Aquí tenéis unos cuantos, desde Jorge Luis Borges, el escritor, que dijo de Swedenborg, yo no voy a pronunciarlo en inglés, porque creo que en sueco es Swedenborg. Bueno, Swedenborg dijo que era probablemente la mayor figura histórica de la humanidad. Borges era una mente muy lúcida, y le consideraba la persona más importante de la humanidad a nivel histórico. O sea, imaginaos si es importante, pero ha influido en todos estos, en poetas, en escritores, Unamuno, en España incluso, no me caben las fotos, pero ha influido en la obra de María Zambrano, la obra de Juan Ramón Jiménez. Es decir, que tiene influencias en muchísimos ámbitos de la intelectualidad, porque es un señor que creó el concepto de cielo moderno. Es decir, muchas de las cosas que ahora asumimos sobre el más allá son gracias a Swedenborg, y la gente normalmente no lo sabe. Asumimos ciertos parámetros sobre qué nos espera después de la muerte y pensamos que siempre ha sido así, pero antes se pensaban cosas muy distintas del más allá, antes de Swedenborg me refiero, especialmente en el mundo cristiano, y lo vamos a hablar. Vamos a empezar con su vida, para ver que es una vida muy fascinante. Ya he hecho un pequeño resumen, David, y os lo voy a ampliar. Él nace en Estocolmo en 1688, una ciudad cosmopolita, una ciudad moderna para la época, muy de comerciantes, también de intelectuales, en un momento en el que ya estaba incipientemente empezando la ciencia, ¿no? El siglo XVIII es la era de la razón, y cuando empieza realmente el método científico y empieza pues, el estudio de la naturaleza y de la realidad a través de este método científico. Él nace en una familia muy religiosa. Su padre, Jesper Swedenborg, era obispo. Era obispo, pero no un obispo cualquiera. Él estaba adscrito a una corriente del luteranismo, porque eran protestantes, ya sabéis, en Suecia. Eran de una corriente que se llama pietismo, que eran una especie de rebelión dentro del luteranismo, en el que se daba más peso a las obras que a la fe. Bueno, se daba peso a las dos cosas. Pero es que el luteranismo, cuando el luteranismo se desgarró del cristianismo, empezó a dar mucho peso a la fe y poco a las obras. Y el padre de Swedenborg no estaba nada de acuerdo. El padre de Swedenborg estaba dentro del pietismo porque pensaba que las obras eran lo que nos podía salvar, ¿no? Desde la perspectiva cristiana. No solamente creer en Cristo. Antiguamente, en el luteranismo, solo con creer en Jesucristo, da igual lo que hubieras hecho en la vida. Da igual tu comportamiento, que si creías en Jesús, según dice el Evangelio, estabas salvado. Eso no tiene ningún sentido. Bueno, pues él crece en este ambiente, ¿no? Su padre y tal. El padre, además, había tenido un accidente de joven y había caído en un molino y casi se muere, pero él vio una presencia angélica que le salvó, o en lo que él piensa. Y a partir de ahí empezó a investigar las escrituras y tal, y empezó a reunir a grandes pensadores en su casa, hacer reuniones de metafísica, de filosofía, de teología, para hablar un poco de estas cosas un poco paranormales dentro de la religión cristiana. Y Swedenborg, el niño, creció en este ambiente, un ambiente distinto, religioso, pero muy abierto a estas cosas, a la comunicación con otros seres, con los ángeles, etc. Pero, sin embargo, tiró por la ciencia. Como ha dicho David, fue un gran científico, se considera uno de los mejores científicos, es una figura muy importante para Suecia, es como, no sé, para nosotros, pues eso, pues si fuera Unamuno en la literatura o así, una de las figuras más importantes de la historia sueca. Y era un gran científico y se dedicó a viajar por Inglaterra, Países Bajos, Francia. Él lo que quería era instruirse, y para él la cuna estaba en Londres. Él se viajó mucho a Londres porque él quería conocer, sobre todo a Isaac Newton, que era contemporáneo de él. No lo llegó a conocer nunca, así que se codeó con algunos de sus discípulos y gente de su círculo, pero él no llegó a conocerlo. Cuando estuvo en Londres y estuvo en la Royal Society, como la institución científica de Londres, de Inglaterra, él se dio cuenta de que se le quedaba corto. Era la cuna de la ciencia en aquellos momentos, pero se le quedaba corto y decidió viajar a Países Bajos y a Francia para buscar aún más, ¿no? Él decía que
que los científicos de la época no sabían tanto como sabía él, ¿no? Y que realmente les faltaba todavía un error, y entonces él se dedicó a trabajar solo, empezó a trabajar solo y creó pues, inventos como veis ahí, un submarino, un vehículo volador, puentes levadizos, un reloj de agua, hizo grandes inventos que tuvieron mucho éxito, pero él quería trabajar solo, él no se fiaba de nadie, él tenía un carácter un poquito agrio, era un poco prepotente, y él pensaba de sí mismo que era el mejor científico del mundo. Entonces lo que buscaba realmente cuando iba por esos países, buscaba probablemente reconocimiento. Una persona prepotente, una persona egocéntrica, no quieres que le digan lo bueno que es. Y esto es lo que hacía Swedenborg, ¿no? Entonces se dedicó a hacer ciencia por él mismo y a intentar mostrar a los demás lo bueno que era. Y se convirtió en una persona pedante, prepotente, como digo, egocéntrica e insoportable. No tenía amigos, nadie le quería, porque es que era un prepotente. O sea, le iba diciendo que él era mejor. Él llegó a ir a la sociedad científica que había en Suecia y llegó a pedir que algunos de sus colegas fueran expulsados y que le dieran la cátedra a él, porque él era mucho mejor, ¿no? O que les bajaran el sueldo, o sea, era una persona que no, esto no saben nada, ¿no? Bueno, pues era una persona que nunca tuvo amigos en aquella época. Pero, si hizo amigo, tuvo un amigo, y fue el rey. Eso ya cuenta por lo menos por dos, ¿no? El rey Carlos II, el rey Carlos XII, fue el rey que realmente le encumbró, ¿no? Este rey estaba recién coronado, conoció a Swedenborg por su fama de hombre muy inteligente y muy culto, también muy prepotente, pero quería hablar con él. Entonces le citó en el palacio para hablar con él porque estaba muy interesado en las matemáticas, y hablaban de matemáticas, de ciencia en general, ¿no? Y hablaban horas y horas y horas y horas, y estaba tremendamente impresionado por Swedenborg, ¿no? Tanto que le nombró, le dio un cargo en la Junta de Minas, o el Colegio de Minas. A Swedenborg le daba exactamente igual las minas, pero como estaba falto de dinero, aceptó evidentemente porque él lo usó como trampolín para conocer a otros científicos. Lo que hacía es que le decía al rey que le financiara un viaje pues, a Inglaterra o no sé dónde para ver si podía seguir conociendo a más científicos, pero lo que quería es mostrarle sus obras. Mira lo bueno que soy, mira lo que he inventado, ¿no? Entonces, bueno, empezó una situación económica bastante más estable a partir de ahí, porque hasta ese momento tenía ciertos problemas porque estaba enfrentado con el padre y no le estaba dando el suficiente dinero como para vivir. Sin embargo, ella se hizo una persona independiente, pero claro, en poco tiempo muere el rey. Tiene tan mala suerte el hombre que muere, bueno, pero mala suerte tuvo el rey, porque se murió. Pero era su único apoyo y su financiación. No pasó nada porque él siguió trabajando en la Junta de Minas, mantuvo su sueldo y todo esto, pero claro, se le acabaron los amigos. Cuando estaba con el rey, todo el mundo le apoyaba en sus proyectos de inventos y tal. Cuando se muere el rey, sigue con el cargo, pero todo el mundo se aparta de él y le vuelven a abandonar. Entonces se queda sin financiación, sin proyectos y sin nada. Entonces se enfrasca él en la investigación. Dice, yo no me muevo de aquí hasta que no descubra todos los secretos de la naturaleza de la vida a través de la ciencia. Ahí estaba convencido que podía descubrir todo por el método científico. Intentó, por todos los métodos, durante varios años, comprender pues, la naturaleza, comprender el concepto de Dios, pero todo a través de la ciencia. Pero fue imposible. Se dio cuenta que la ciencia no podía explicar todo. Y tuvo su primera crisis espiritual en 1743, cuando él se da cuenta que solo a través del razonamiento no puede descubrir qué es Dios, o qué es el más allá, o qué es la misma naturaleza. Y empieza a tener comportamientos, empieza a tener fenómenos intuitivos que empieza a usar. Él empieza a tener como experiencias extrañas y empieza a darse cuenta que a través de esas experiencias puede dar sentido y puede contestar muchas de esas preguntas que no había podido contestar a través de la ciencia. Empieza teniendo una cosa que él mismo llama, digo que tiene 150 libros escritos en latín, muy gordos. O sea, escribió mucho y sabemos mucho de él. Una cosa que llamó iluminaciones. Él estaba así, como lo veis ahí en esta reproducción, que por cierto la inteligencia artificial hace maravillas, ya lo veis, porque se produce lo que tú quieras hacer, ¿no? Bueno, luego cuesta, hay que hacerlo y bueno. Pero fijaos, ahí refleja perfectamente lo que le ocurrió a Swedenborg. Él estaba escribiendo, intentaba escribir sobre, a dar sentido a la naturaleza, a Dios todo, a través de la ciencia o a través de cualquier otro método, y de repente tenía lo que llamaba iluminaciones. De repente había un fogonazo, una luz, enfrente de él, cuando estaba deduciendo algo. Y eso le indicaba que lo que estaba pensando era cierto, lo tomaba como una corroboración. Se dio cuenta que se le repetía. Incluso que podía reproducirlo. Se acordó de cuando era pequeño, que cuando oraba, cuando rezaba, él
entraba una especie de patrón respiratorio que se había inventado y que le producía una especie de estado de conciencia que le abría un poco el corazón, ¿no? Una cosa azarosa, pero que y como lo sabía desde pequeño, empezó a hacerlo de mayor y se dio cuenta que podía provocar esas iluminaciones. De manera que podía responder como pregunta-respuesta, ¿no? Hacía la pregunta-respuesta y si la iluminación salía, eso era verdad o no. Y ahí empezó un poco a despertar, ¿no? A introducir el conocimiento intuitivo dentro de su exploración. Hasta ahora solo había utilizado el conocimiento racional. Y también empezó con los sueños ordinarios. Empezó a tener muchos sueños y se dio cuenta que los sueños, cuando los reinterpretaba, le estaban contestando las preguntas que él estaba buscando. De hecho, escribió un primer libro que se llamó Diario Espiritual, que es un diario de sueños súper interesante, en el que él analiza sus propios sueños, los cuenta con todo lujo de detalles y lo interpreta a la luz bien de las investigaciones que está haciendo o bien de su propia vida espiritual. Es muy interesante. Un año después tiene su segunda crisis espiritual. Él está en su cama, se va a la cama y tiene lo que ahora conocemos perfectamente que es un sueño lúcido, que es una especie, o viaje astral o experiencia fuera del cuerpo, que es una experiencia de cambio de realidad. Él de repente está en la cama y lo siguiente que recuerda es que se despierta. Y él dice, yo estaba físicamente despierto. Dice, estaba despierto y físico. Y de repente delante de mí estaba Jesucristo. Se encontró a Jesucristo, pero físicamente, no era un sueño, tuvo un sueño lúcido, lo cuenta con detalle perfectamente. Y Jesús le dice, ¿has traído tu certificado de salud? Se queda como, ¿cómo? Entonces, como regresa directamente a la cama, se queda muy impactado porque había visto a Jesucristo, más o menos en aquella época, físicamente, lo que es un sueño lúcido, y empieza a pensar y dice, ya sé lo que me está diciendo. A cabo de un rato de reflexionar, se da cuenta, recuerda, mejor dicho, que la última vez que había viajado a Londres para conocer a Isaac Newton, esta gente, para estudiar con otros científicos o para poner en común ideas, cuando entra en Inglaterra en esa época pedían un certificado de salud para evitar que entraran personas, una isla, que entraran personas con enfermedades infecciosas. Entonces pedía a todo el mundo. Y a él se le olvidó. Entonces casi lo ahorcan por no tenerlo, ¿no? Se acordó de esto y dijo, para mí, hasta ahora, el paraíso de la razón y de la ciencia es Inglaterra. Y yo quería entrar y me pido un certificado de salud. Pero ahora Jesús me está pidiendo certificado de salud para entrar en el verdadero paraíso, en el más allá. Y lo que me está diciendo es si estoy puro, si no tengo ninguna enfermedad infecciosa espiritual. Entonces lo traduce así y se da cuenta de que Jesús lo había elegido, Dios lo había elegido para explorar el más allá, para reinterpretar las escrituras y también para dar el verdadero mensaje que vino a dar Jesús a la tierra según Swedenborg, que era, nada más y nada menos, para que no sabemos estas cosas, que la muerte no existe, que es un tránsito, que hay otro mundo. Entonces se siente con la responsabilidad de enseñar a los demás qué hay en el otro lado. Y es que asocia esta visita a todo lo que ocurre a partir de ese momento, que son muchos sueños lúcidos o viajes astrales o experiencias fuera del cuerpo que experimenta Swedenborg y en los que explora todo el territorio de lo que llamamos ahora más allá o el otro mundo. Pero no solo utilizaba los sueños lúcidos. Os voy a explicar muy rápidamente. Usaba para estas cosas, para la exploración, las iluminaciones que ya os he contado. Los sueños ordinarios, también los sueños ordinarios tienen su aquel, ¿no? Y también tenía sueños que luego reinterpretaba como sueños, no tenía control, pero tenía una forma de interpretarlos para descubrir cosas del más allá. Tenía visiones en vigilia. Él decía que en ocasiones él estaba con sus amigos, o que tenía el pobre, con conocidos o vecinos o lo que sea, y él estaba físicamente despierto y de repente algo le desdoblaba y viajaba al más allá. Y se ponía a hablar con los ángeles, que ya veremos que son los ángeles para Swedenborg. Y exploraba el más allá, pero su otro yo físico seguía hablando con los amigos. Y sí que es verdad que reconoce que en estas experiencias el yo físico estaba como un poco adormilado y le costaba hablar un poco. Sin embargo, el yo de Swedenborg, que estaba en el otro mundo, estaba perfectamente despierto y lúcido. Entonces, lo llamaba visiones en vigilia. A veces visiones en meditación. Dice que se sentaba en un sillón a veces, cerraba los ojos y entraba en el otro mundo. Pero ahí sí era una especie, podemos reconocerlo como una especie de meditación. Sin embargo, las visiones en vigilia, estas de aquí, no son muy identificables con nada que conocemos. Y por supuesto, los sueños lúcidos. Los sueños lúcidos, claro, en aquella época no se había inventado el término. Y él lo llamaba estar en el espíritu. De hecho, él dice que no hay ni una manera, nadie puede viajar al más allá si no es o muerto o con esta experiencia que tiene él que llama
estar despierto en el espíritu, ¿no? No hay ninguna manera de que nuestros ojos vean las cosas del mundo espiritual, a menos que se nos permita estar en el espíritu, o bien una vez que nos hayamos convertido en espíritus después de la muerte. O sea, dice que la única forma es esa, y es cierto. O sea, la única forma es situando las ECMs, claro, las ECMs también, pero eso no se puede provocar, es decir, de más no pasa. Pero provocar solo puede ser con esta experiencia. Y se pone a explorar. Entonces, lo primero que se le concede es experimentar la muerte. Le cuenta una experiencia en la que los ángeles le dicen que va a experimentar lo que es morir. Y él experimenta la muerte y luego la relata. Dice que la muerte es individual. Es decir, la muerte te llega y los ángeles lo que hacen, dos ángeles, concreto dice él, le cubren la mente del moribundo con una especie de velo de amor para que no sufra en el momento de la muerte. Entonces, que esté como anestesiado. Y cuando pasa la muerte y ya se lo lleva, entonces lo despiertan. Él compara la muerte, para él es un despertar, es como despertar de un sueño. Y dice que en ese momento ocurre la resurrección. Y este dice, bueno, ¿y qué me estás contando? Pues lo sabemos todos, ¿no? No. Es que antes de Swedenborg, la iglesia cristiana no pensaba así. La iglesia cristiana pensaba que cuando todos moríamos, íbamos a un lugar indeterminado, como de transición, como estábamos en una especie de estado suspendido de conciencia, hasta que llegara el juicio final. Cuando Dios decidiera, el fin de los tiempos, llegaba, sacaba a todos de sus tumbas espirituales, los despertaba y decía, tú al cielo, tú al infierno, en el juicio. Sí que había un juicio individual, pero era una resurrección colectiva. Swedenborg es el primero que dice, no, es que yo no puedo decir que eso es así, es que yo lo he atestiguado. Es que en el momento que una persona muere, pasa al otro lado. Vuelvo a repetir, diréis, claro, si es lo que ocurre, no, o pensamos que ocurre, pero es que esto lo descubrió Swedenborg, o lo dijo él por primera vez, arriesgándose a ser hazme reír de su tiempo, porque el concepto cristiano era otro completamente, ¿vale? Y dice Swedenborg que lo siguiente que le pasa al moribundo, porque lo experimentó y lo vio en cientos o miles de viajes, de sueños lúcidos, es que pasa a un mundo intermedio primero, que se llama el mundo de los espíritus. Dice que en este mundo es un mundo montañoso, y que es un mundo real, absolutamente real, pleno y total. Es decir, otra cosa que aportó Swedenborg no es eso que pensaban los cristianos en aquella época, que era una cosa etérea. No, que es un mundo. O sea, que tú puedes tocar las cosas, que hay plantas, que hay tal. Es verdad que él asume que esas plantas, esos árboles, esas montañas, no son realmente montañas. Es una reinterpretación de su espíritu, su cerebro, de una cosa que no puedes concretar con palabras porque forma parte de un reino espiritual, pero que sí tu cerebro lo reinterpreta como una montaña o como plantas o lo que sea, o casas o lo que sea, ¿no? Y que la gente hace tareas cotidianas, que en ese mundo de los espíritus el moribundo muere y se pone a hacer cosas, tareas cotidianas, a construirse una casa, etc. Un mundo completo como tal. Y empieza a darse cuenta que los moribundos, los muertos, empiezan a sentirse atraídos por aquellos que son parecidos a él. Y aquí es un concepto muy interesante. Swedenborg habla de que el ser humano tiene dos naturalezas, una exterior y una interior. La naturaleza exterior es la naturaleza que mostramos en el mundo físico, es como nuestra máscara social, ¿no? Es decir, una persona puede aparentar ser una persona muy bella interiormente y muy educada y muy buena persona y por dentro es una mala pícora que no... ¿Vale? Pues esto es lo que dice Swedenborg, que tenemos dos caras, dos naturalezas. Y se dice que allí la naturaleza exterior empieza a deshacerse. Y el ser humano empieza a vivir solo con su naturaleza interior, es decir, lo que realmente es su esencia. Si su esencia ha sido construida a base del mal, como dice, el mal y la mentira, se sentirán atraídos por los que son como él, personas que han hecho el mal. Entonces se ven como en el mundo de los espíritus, se ve como la gente se va como haciendo amiguetes de gente similar. Es un concepto también muy interesante. Y los que han hecho el bien y la verdad y siguen la verdad se van uniendo a los que están. Y ahí se empieza a ver, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando de repente el fallecido está allí, como ya no tiene máscara social, solo tiene naturaleza interior, dice que la naturaleza interior hace que el cuerpo y la cara del fallecido se transforme en función de esa naturaleza interior. De manera que el cuerpo físico que tenemos aquí lo transportamos directamente allí, somos iguales, pero empieza a desaparecer, a transformarse en función de tu verdadera naturaleza. Entonces, la gente que ha seguido el mal y la mentira, empieza a transformarse en un monstruo. Realmente en personas feas. Y al contrario, las personas que han seguido el bien y la verdad, que se hacen más luminosas y más bellas, ¿no? Entonces, hay un momento en que varios ángeles hacen un escaneo del rostro, porque en el rostro está la naturaleza esencial de la persona. Le escanean para ver hacia dónde está orientado.
Y luego le enseña el libro de la vida, en el que pues el fallecido encuentra todas sus experiencias y qué ha hecho realmente, con qué se ha comprometido, con qué lado se ha comprometido. Y cuando se da cuenta de eso es cuando absolutamente desaparece totalmente la máscara social y la persona solo se queda con la naturaleza interior. Y ahí es cuando él decide, el moribundo, o esto de igual, decide ir o al cielo o al infierno. El mundo de los espíritus está en medio, yo le pido aquí casi. Bueno, y hay dos mundos alternativos, lo que llama el cielo y el infierno. Pero fijaros, no hay juicio. Todo lo contrario a lo que decía la Iglesia en su momento, y todo el mundo occidental. No hay ningún juicio. El propio moribundo, el propio muerto, lo que hace es que con su naturaleza interior se siente atraído por el cielo o el infierno. Es decir, le mola el cielo o le mola el infierno. Dice él que el infierno es un lugar donde todo el mundo hace daño a todo el mundo. Porque se lo pasa muy bien. No hay nadie, no hay demonios que castigan. No, no. Son personas que torturan, machacan, hacen daño a todo el mundo. No hay nadie que se salve. ¿Por qué? Porque es que les gusta. Porque han construido su naturaleza anterior en la vida física a base del mal y la mentira, con lo cual ya no pueden esconder, no pueden aparentar ser buenos, porque solo tienen naturaleza interior, ¿entendéis? Solo se sienten atraídos por el mundo infernal. Y lo contrario por el cielo. Aquellos que han seguido el bien y la verdad se sienten atraídos por este mundo porque es lo que les mola. Es como han construido su... Eso es muy revolucionario. Ya sé que asumimos que puede ser ahora sí, pero es que esto lo dijo Swedenborg. Por eso digo que se le considera el padre del cielo moderno, porque esos conceptos no existían antes. Entonces es muy interesante que es el muerto el que decide. Es decir, nosotros vamos a elegir dónde queremos ir, no Dios. Dios está ahí, pero ya veréis, ahora lo explicaré, que Él no juzga ni se mete en nada. Él quiere que todo el mundo vaya al cielo. Pero el que le busque la marcha y se quiera ir al infierno, Dios no dice nada. Mira, dice, es muy interesante lo que dice. Muchos que llegan a la otra vida desde el mundo cristiano llevan consigo la fe de que serán salvados por pura misericordia, porque le imploran. Sin embargo, cuando se les examina, resulta que piensan que entrar en el cielo es simplemente una cuestión de admisión y que quienes habían sido admitidos estaban en la alegría celestial. No tienen la menor idea de lo que es el cielo o la alegría celestial. Se les dice entonces que el Señor no niega el cielo a nadie. Pueden ser admitidos en el cielo si desean y soportan estar allí. Algunos de los que querían fueron realmente admitidos, pero en el mismo umbral, al contacto con el calor del cielo y ante el influjo de la luz del cielo, se sintieron embargados de tal dolor en el corazón que les pareció encontrarse en los tormentos del infierno antes que en las alegrías del cielo. Bueno, lo que está diciendo Swedenborg ahí es que la gente, mucha gente llega allí y dice, a mí me corresponde el cielo, yo he sido bueno y tal. Sí, pasa, le dejan pasar. Y cuando no puede soportar, como su naturaleza interior está adaptada al mal y la mentira, no soporta la presión. Hay una especie de fuerza que le impide pasar ahí, ¿no? Y que se siente tan mal que prefiere irse al infierno que se siente bien. O sea, que hay una especie de ley, algo así, que impide. Y esto a mí me ha pasado, yo soy soñador lúcido desde que era muy pequeñito, a mí me ha pasado en determinadas zonas, cuando en un sueño lúcido he ido a determinados sitios, que era tan inmensa la fuerza, por eso es que es un soñador lúcido de libro este hombre. Era tan inmensa la fuerza que sentía, que dolía tanto que me tenía que ir. Me tenía que escapar de allí porque quería morirme. Y era porque no me correspondía. O sea, no era capaz de soportar ese lugar por lo que fuese. Y esto mismo también lo comenta Swedenborg, ¿no? Es una cosa bastante habitual en los soñadores lúcidos. Vamos a hablar del cielo, porque el infierno es bastante desagradable. En el cielo, dice Swedenborg, que yo creo que voy a ir al cielo. Ya veremos. Lo primero que les ocurre a los fallecidos es que les hace una especie de limpieza espiritual. ¿Por qué? Justamente pues te lo acabo de contar. Porque aunque hayan elegido, o sea, su naturaleza interior esté orientada hacia el bien y la verdad, aún así tienen que adaptar, vamos a llamar la frecuencia, su vibración, a ese lugar antes de que entren, porque si no, explotan. Entonces los ángeles, algunos ángeles, se dedican a ayudar al fallecido a que se adapte frecuencialmente, no lo dice así, a el cielo. Lo mismo pasa en el infierno, ¿vale? Pero ahí no tienen ayuda, están todos entre ellos dándose palos, ¿no? Pero luego hay un área de recepción, habla de centros educativos donde les educan en nuevos conocimientos. Es un mundo. O sea, para entrar al cielo hay que educarse, hay que estudiar y hay que seguir creciendo. Entonces, él lo comenta como una cosa muy concreta. Ya digo que escribe 150 libros y es imposible resumir todo lo que descubrió, ¿no? Entonces, ¿qué aportó? Voy a contar millones de cosas, pero voy a contar las más chocantes o más interesantes de las cosas que él aportó sobre la investigación del más allá. Primero que el cielo,
El infierno no ha sido creado por los hombres, digo por Dios, sino por los hombres. O sea, es un mundo auténticamente real. Para Swedenborg, el cielo es una creación nuestra para seguir evolucionando y seguir educándonos y creciendo. De hecho, él habla de 3 cielos, el cielo inferior, el medio y el superior. El superior es el que está más cerca de Dios. Entonces vas progresando en los diferentes cielos a lo largo del tiempo, aunque no hay tiempo. Pero que es un mundo creado por nosotros. O sea, Dios no ha creado el cielo, lo hemos creado los hombres para seguir evolucionando. Es una de las primeras cosas. En el mundo espiritual, el mundo donde viven ángeles y espíritus, las cosas son más o menos iguales a las del mundo natural en que vivimos, tan similares que a primera vista no parece existir diferencia alguna. Allí se ven planicies, montañas, colinas, acantilados, con valles entre ellos, se ven masas de agua y muchas otras cosas que encontraremos en la Tierra. Es un mundo real. Otra aportación de Swedenborg. No hay diferencia con este mundo, es mucho más bello. De hecho, en el mundo de los espíritus, él se queda extasiado la primera vez que va y dice: ¿esto qué bello es? Y le dice un ángel: no has visto nada, pero aquí ir al cielo. Entonces el mundo de los espíritus, el mundo intermedio, no sabe lo que es el cielo. Y evidentemente es infinitamente más bello que el mundo de los espíritus. Y a él ya consideraba ese mundo un mundo maravilloso. Otra aportación revolucionaria de Swedenborg, que me da a mí, y yo y a mucha gente, la clave de que este hombre nos estaba mintiendo, es que frente a todo lo que opinaba la gente en su tiempo, los ángeles no son seres sobrenaturales, son personas. No tienen ala, evidentemente, sino que son humanos como Swedenborg, que cuando trascienden la muerte, su vida ha sido una vida orientada hacia el bien y la verdad, y cuando llegan allí, su naturaleza interior quiere el cielo. Entonces se trasladan allí y entonces son aceptados, se desviste con unas vestiduras blancas y pasan a ser ángeles. Los ángeles que llaman la religión cristiana, pero no son seres alados. De hecho, él se enfada mucho diciendo que hay mucha ignorancia en el mundo académico y teológico, porque piensa todo el mundo que los ángeles son como seres etéreos que vuelan y pululan por los aires. Que no, que son como tu vecino y como tu primo, que son personas, son humanos previamente, pero son humanos que han elegido el cielo. Y no viven en casa, no flotan. O sea, viven en casas, no flotan pululando por ahí. Tienen sus casas, además se distingue. Por ejemplo, el cielo inferior, las casas están en planicies, el cielo intermedio están como en colinas, y el cielo superior, las casas están en grandes montañas en la cumbre, como interpretando que están más cerca de Dios. Claro que no hay cumbres, claro que no hay montañas, claro que no hay casas. Es lo mismo cuando yo hago un sueño lúcido y veo cosas, no hay eso que estoy viendo. Es una reinterpretación a través de mi cerebro físico, que solo conoce esto, reinterpreta como cosas físicas, cosas que no son físicas. Pero es la única forma que tengo de explicar yo un sueño lúcido, y él lo mismo. Él veía eso, ¿vale? Porque tú haces una representación de lo que hay allí, ¿no? Pero sí que hay un concepto que no podemos entrar en ello, que es el concepto de formación, de función, que es que hay que reinterpretar todo lo que ves en un sueño lúcido, y él también lo hace. Él se da cuenta de que, bueno, si están viviendo en montañas más altas, esto está diciendo que estos ángeles están más cerca de Dios. Por eso, o sea, me sale a mí representado como en las cumbres de etcétera, etcétera. Mira, en el cielo hay comunidades y ángeles, como nosotros, que viven en casas que difieren según el estado de la vida de cada uno. Actualmente, que se le admitiría que ellos puedan tener hogares y casas, algunos porque no las ven, otros porque no comprenden que los ángeles son personas, otros porque creen en el cielo angélico es el firmamento que ven por encima de ellos con sus ojos, puesto que este parece estar vacío, y ellos piensan que los ángeles son formas etéreas y llegan a la conclusión de que los ángeles viven en el éter. Pues no, los ángeles me han dicho que eran conscientes de esta ignorancia que prevalece en nuestro mundo en la actualidad. Son personas, tienen casas y hogares y no vuelan por el aire, aunque sean llamados espíritus, no son viento, como la ignorancia que los ángeles llaman locura, algunos pretenden. Es decir, nosotros mismos cuando trascendemos allí, llamamos a los que están aquí locos. ¿Qué están locos? O sea, es que ¿qué piensan? ¿Qué están pensando de nosotros si somos como si venimos de aquí? ¿Vale? Esto también parecerá algo bastante habitual, pero es que esto solo lo dijo Swedenborg. En su época, los ángeles eran criaturas divinas entre Dios y los hombres, intermedias. Superior a los hombres, pero inferiores a Dios. Y esto, él se arriesgó tanto se arriesgó que muchos obispos y gente de la iglesia le quisieron encerrar en un manicomio y consiguió salvarse. Otro concepto que él dijo es que él, no sé si era la Trinidad, la Trinidad era, un dogma, pero vamos, el principal prácticamente. Y dijo que, es que no puedo contar otra cosa. Cuando yo llegué al cielo, los ángeles me decían, solo hay un Dios. Es una locura lo que dicen los hombres en la tierra. De hecho, dice que vio a hombres de fe, es decir, grandes teólogos, que estaban
en el cielo, pero apartados en un rincón, no les dejaban disfrutar realmente de la auténtica felicidad del cielo, hasta que no reconociesen el error de creer en la Trinidad. Y que estaban viviendo una existencia un poquito triste, hasta que algún día reflexionaban por la evidencia y por lo que hablaban con los ángeles, y que no. Evidentemente es Jesús, según él es un Espíritu Santo, pero los tres no son Dios. No, Jesús tiene su función como hijo, el Padre es el Padre y el Espíritu Santo es la corriente espiritual, ¿no? Pero que no son una sola cosa, como dice la doctrina, el dogma, ¿no? de la Trinidad. Esto es una salvajada en el siglo XVIII. ¿Qué necesidad? Si él fuese un farsante, ¿vale? Un soñador lúcido, o sea, un farsante que no fuese un soñador lúcido, quiero decir, lo que yo hubiera hecho, si yo hubiera sido como él, ¿qué hubiera hecho yo? Contar un montón de cosas súper maravillosas, pero dar la razón a la Iglesia para buscarle problemas. Pero es que esto le busca muchos problemas. Es decir, era un hombre sincero. Si no, no lo hubiera hecho. Es que llego a decir que hasta San Pedro y San Pablo no estaban en el cielo. Dice que San Pedro fue expulsado del cielo porque era muy violento. Que no se lo merecía porque era violento. De hecho, algunos de los pasajes del Evangelio que protagoniza Pedro son bastante violentos, como nos corta la oreja en el Monte de los Olivos a uno de los soldados que venían. Y San Pablo dice que que se había asociado con malos espíritus y demonios y que también fue expulsado del cielo. O sea, San Pedro y San Pablo. En el siglo XVIII, este hombre dice, pero es que no puedo decir otra cosa, es que me lo han contado los ángeles, es que los he visto fuera del cielo, en mis viajes fuera del cuerpo. Entonces, eso también, a mí por lo menos me da pistas de que este hombre, por lo menos, no digo que todo estuviera acertado, pero en muchas cosas sí. Fijaos, más aún, su mejor amigo en el más allá era Mahoma. O sea, a él le encantaba, porque a lo que le gustaba mucho a Swedenborg era darle al pico. Y le gustaba mucho discutir sobre temas teológicos y filosóficos, intelectuales, y le encantaba enfrentarse a gente intelectualmente potente. Pues dijo que de todo el cielo, que más le gustó era Mahoma, y Mahoma estaba en el cielo. O sea, fijaos, para el siglo XVIII, el mundo cristiano, que dijera esto, cuando todavía había problemas con el mundo musulmán en aquella época, ¿no? El Imperio Otomano y todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues tuvo un respeto por Mahoma. No tiene necesidad. Lo normal es que lo hubiera ubicado ¿dónde? En el infierno, a Mahoma, ¿no? Y hubiera quedado fenomenal con la gente de su tiempo. Pues no. En el cielo, y además un buen interlocutor, y daba gusto hablar con Mahoma. Y Lutero, que creó la rama de su religión, dijo que era un prepotente. Y un sábelo todo. Y que tampoco estaba en el cielo, por supuesto. Es que esto es de locos. Quiero decir, no pudo ser. O sea, este hombre se mantuvo firme porque él solo transmitía lo que veía. Os pongo unos cuantos ejemplos de miles y miles de cosas que él vio, ¿no? Pero él también incluye dos conceptos muy importantes. Es que no existe el tiempo ni el espacio, algo también revolucionario en aquella época, ¿no? Dice que todos esos mundos, el más allá, el mundo de los muertos, que no son muertos realmente, conviven aquí, o sea, están aquí ahora mismo. O sea, todo está interconectado. Y lo que pasa es que allí no hay tiempo ni hay espacio. Y él lo describe de una forma magistral. Yo me encantaría que lo leyeseis porque habla bastante de este tema y es muy difícil de entender lo que él experimentó. Yo lo entiendo en parte porque el señor lúcido, como el señor lúcido que soy, cuando estoy en un sueño lúcido, sé que no hay tiempo, es que se siente, no se puede explicar. Y lo siento, lo que él cuenta, pero no puedo explicarlo más como lo explicó él, ¿no? Él dice que no hay tiempo y que se lo explicaban los ángeles, que ellos no saben lo que es el tiempo, que lo han olvidado, que solo tenían aquí el tiempo, allí no tienen tiempo. Y que si acaso tienen algo, es una sucesión de eventos, pero no es un tiempo como tal, sino que dice que lo que hay son cambios de estados. Es decir, cuando tú ves a un ángel en el cielo y ves que la cara le cambia, es porque ha pasado el tiempo. O sea, el tiempo es cambios de estados, ¿vale? Variaciones en el estado de consciencia. Fijaos que es un concepto, para cerrarlo un poco, que es muy difícil de entender. Y dice una cosa como esta: la razón de los ángeles no sepan qué es el tiempo, aunque todo se mueva para ellos sucesivamente como en nuestro mundo, pues en eso no hay diferencia, es que en el cielo no existen años ni días, sino cambios de estado. Allí donde hay años y días hay tiempos, y donde hay cambios de estado hay estados. Y ahí se queda, ¿no? O sea, pues explica mucho más, pero eso es la parte central. Hay estados de consciencia. Una cosa revolucionaria para su época también, ¿no? Y tampoco hay espacio. Dice que allí la gente que está lejos es porque tiene variación, tiene diferencia en estados de consciencia. Es decir, si tú y yo no estamos igual de orientados hacia el bien y la verdad, y tenemos grados, pues tú y yo estaremos lejos. Si tú y yo estamos muy cerca en la valoración del bien y la verdad, estamos muy cerca. Entonces, por eso muchas veces los ángeles intentan ayudar a algunas personas y no pueden, porque esas personas están tan alejadas del estado de conciencia de los ángeles que es como que están muy lejos. ¿Entendéis? Es decir, solamente cuando estás con un estado de conciencia similar,
puedes estar cerca de alguien, pero no hay espacio. Y esto concuerda con los soñadores lúcidos. Si alguno de aquí sois soñadores lúcidos, que creo que algunos sí, cuando tú estás en el sueño lúcido y quieres convocar a una persona, solo tienes que pensar en ella y la persona aparece. En el momento que tu estado de consciencia se sincroniza con su estado de consciencia, ese ser aparece. Y no hay espacio, no hay que transportarse de aquí a allí, ¿no? Por lo cual, es también un concepto muy nuevo. Todo movimiento en el mundo espiritual es consecuencia de los cambios de los estados interiores hasta el punto de que el movimiento no es otra cosa que un cambio de estado. Así es como se mueven los ángeles, lo que significa que no hay distancias para ellos. Y si no hay distancias, no hay espacio. En su lugar tienen los estados y sus cambios. Siendo esta la naturaleza del movimiento, podemos ver que el acercamiento es semejanza con el estado interior y el alejamiento diferencia. Por eso las personas que están cerca se encuentran en un estado semejante y las que están lejos en estados diferentes. Por eso en el cielo el espacio no es nada sino los estados exteriores que corresponden a los estados interiores. Ya lo pongo esto simplemente para que vean lo complejo que es su pensamiento. O sea, no es una cosa, no es un señor que se puso a hablar y a tratar cosas facilongas, ¿no? Sino que es una fuente enorme de sabiduría, de conocimiento para cualquier buscador espiritual. Y por último, la repanocha. Dijo que Dios no es el mismo para todos en el cielo, sino que en función de cómo tenga su estado de consciencia ves una cosa u otra. O sea, no todo el mundo ve otra cosa que es una herejía para el mundo cristiano, como que Dios es inmutable, Dios es Dios. No, depende de quién lo esté mirando, así lo ve, ¿no? Y me dice que la apariencia de Dios depende de la comunidad a la que Dios baja. Cuando el Señor baja a una comunidad, de repente se encuentra, y sus habitantes tienen un determinado estado de consciencia, y lo ven de una forma. Cuando viaja a otra comunidad, pues lo ven de otra forma. Por eso diferentes habitantes de diferentes comunidades dicen que Dios es así o es asá, no coinciden. También es un concepto distinto y es para pensar, ¿eh? Y por supuesto una reencarnación. A pesar de lo que mucha gente dice sobre Swedenborg, bueno, alguna gente, hay algunos párrafos que le habla de una especie de regeneración, de volver al útero, no sé qué. Está claro si analizar los textos que él no habla de una reencarnación. Él está hablando de una cosa metafórica. Él está diciendo que cuando entras en el cielo, eres limpiado, lo que hemos visto antes. Entonces, dice, es como que nacen del útero como una nueva persona. Dice, por así decirlo, dice en los textos. Estamos diciendo, no es pero hay gente que ve ahí una reencarnación. Nada más lejos. A Swedenborg, a pesar de todo lo que vio, nunca vio ninguna prueba de que hubiera reencarnación. Y dice, ¿y por qué lo sabes? Porque si no lo hubiera dicho. O sea, dijo tantas cosas, o sea, es tan rico su pensamiento y todos sus libros, que era una cosa tan importante como la reencarnación, que no era ajena al mundo occidental, porque se conocía por escritos de Platón perfectamente la doctrina de la reencarnación. Pues este señor no habla de la reencarnación. Pues, qué extraño, ¿no? No lo sé, quizá no se lo comunican a los ángeles. Entonces, ¿qué propone Swedenborg? Dice, claro, ¿cuál es la forma de trabajar en esta vida para que cuando te mueras tu naturaleza interior no se sienta atraída por el infierno? Que es lo que queremos todos, ¿no? Ahora mismo, de momento, lo que queremos es ir al cielo. Bueno, pues él, si os interesa, os aconsejo que lo leáis porque es muy interesante, muy denso y tengo que hacer un resumen. Él dice que la clave de construir una naturaleza interior orientada al cielo es la ayuda a los demás, ¿vale? La vida caritativa, la vida útil. Él dice que cada acción que hacemos es poner un ladrillito de un cuerpo espiritual orientado hacia el cielo. La ayuda a los demás, la ayuda a vida útil, ser útil al plan de Dios en la tierra. Y diréis, pues no es tan revolucionario, o sea, dice el cristianismo tal. No. Él da un paso más, que es más complejo y no tendrá tiempo de explicarlo. Él dice que lo importante es que seamos útiles aquí a los demás, pero desde la ausencia de autoimportancia. La mayoría de la gente que ayuda, yo me incluyo, cuando ayudamos muchas veces, si no haces un esfuerzo, estás ayudando con un poquito de autoimportancia. O sea, si das una limosna a alguien y dices, uy, pobrecito, qué mal está. A lo mejor estás tú peor, porque tú estás podrido. Es verdad, esa persona es más pura que tú, aunque no tenga dinero, ¿no? Entonces, siempre estamos juzgando y siempre es como te sientes, ayudas a alguien, pobre, que ayudarle. Siempre hay un poco de ego en ayudar. Y si os fijáis y analizáis, todo el mundo tiene un poquito de ego. Y esto es lo que está mal. Hay que intentar ayudar desde la falta de autoimportancia, de no sentirse más importante que nadie. Cuando haces esto, estás construyendo un cuerpo espiritual que se va siendo orientado hacia el cielo. Y esto es muy interesante. Pero también dice que el pecado no existe. Porque dice, bueno, esto de no ser importante, no ser importante, es muy difícil. Quiere decir, todos caemos en el error, ¿no? A veces no nos damos cuenta y hacemos un acto desde la autoimportancia, lo que sea,
¿Y qué pasa? ¿Ya hemos construido un poquito de ladrillo de naturaleza interior, no sé qué? Pues no, dice Swedenborg, no pasa nada, porque Dios no está preocupado por tus actos. Dios da igual que te equivoques, le importa un bledo. Eso es un concepto también muy revolucionario de Swedenborg. Él dice, Dios lo que te va a decir es, ¿estás orientado hacia el bien y la verdad o hacia el mal y la mentira? Es decir, tú puedes cometer un error, discutes con alguien, haces una mala acción, pero tú realmente, tu naturaleza no iba por ahí. O sea, tú estás todo el día, estás trabajándote para ir en una línea que está orientada hacia el bien y la verdad, pero en ese camino te caes, te equivocas. Para Dios eso no es un error, no pasa nada. A él le importa, ¿estás orientado? Pues sigue. ¿Te caes otra vez? Sí. ¿Te caes otra vez? Me da igual. Como sigues orientado, ahora, si te caes, pero estás orientado hacia el mal y la mentira, es cuando estás construyendo un cuerpo para el infierno. Eso quita mucho peso, quita mucha ansia, porque muchas veces pensamos, ¿no?, que hemos caído. Bueno, nosotros no, a lo mejor a la gente que es muy cristiana, muy creyente, sí que está muy preocupada pero aquí, en la doctrina cristiana habitual, Dios es el que interviene en el proceso de perdón de los pecados, porque a través del sacramento, en el catolicismo, del sacramento de la confesión, Dios perdona, si te arrepientes te perdona. ¿Pero quién perdona? Dios. Y hay un grito. Swedenborg dice que no, que yo no he visto en el cielo, que Dios ni interviene, no está en estas cosas. Tú estás orientado a hacer bien en la verdad, sigue por ahí. Y tienes que ir 100 veces, no pasa nada. Cuando llegas al final, tu cuerpo espiritual querrá ir al cielo. Esto es también una cosa maravillosa, ¿no? Es más complejo que todo esto que estoy explicando, ¿eh? Pero lo tengo que resumir, ¿vale? Este hombre se hace muy mayor y jamás tuvo una enfermedad. Se mantuvo sanísimo hasta los 84 años. Y poco antes de morir, en uno de esos viajes, 2 ángeles le dicen cuándo va a morir, el día y la hora y la fecha, todo, la fecha exacta. Y dice su criada, bueno, muere en Londres en 1772, con 84 años, y su criada dice que se tiró las últimas semanas loco como un niño de contento porque llegaba como si llegara su cumpleaños. O sea, estaba deseando que llegara, se transformó en una persona divertida, o sea, que estaba deseando que llegara, ¿no? Y era jovial y todo, porque, claro, había viajado miles de veces al otro lado y sabía lo que le esperaba, ¿no? Y efectivamente murió, ¿eh? Y un pastor antes de morir le animó a retractarse, y él dijo esta frase que me encanta: todo lo que yo he escrito es tan verdad como que usted me ve ante sus ojos. Y más se habría dicho si se me hubiera permitido. O sea, se guardó cosas. A pesar de los 150 libros que escribió, se guardó cosas. Bueno, pues estaba feliz de la vida y murió, creen, por los escritos y tal, no lo sabemos, pero debe ser una especie de infarto cerebral. O sea, una muerte súper dulce, rápida. O sea, que yo creo que hasta los ángeles le buscaron una muerte fácil, ¿no? Y murió sin una enfermedad en la cama y tranquilo. Está enterrado en la Catedral de Uppsala, en Suecia. Ese es su sarcófago. Y es una figura importantísima de la cultura sueca actualmente. Y 15 años después de su muerte, se creó una nueva iglesia luterana con su nombre. Pero él, si lo hubiera visto, se hubiera muerto de un infarto. Porque él siempre en sus escritos decía que la gente tenía que seguir confiando en las iglesias existentes, que no había que destruir ninguna iglesia, que todas eran válidas, que la gente no se fuera de su iglesia. Lo que él quería es que sus escritos, por eso escribe en latín, estaban orientados a que los leyeran los teólogos y los príncipes o sea, las autoridades de las distintas iglesias, para que intentaran cambiar la iglesia desde dentro y adaptarse a la realidad de lo que era el más allá, de lo que era la vida y lo que era Dios. Cosa que no consiguió. Pero es verdad que mucha gente, impactada por todos sus conocimientos, pues se reunió y crearon, ahora mismo tenemos estas de aquí, en el mundo: la Conferencia General de la Nueva Iglesia, la Iglesia Swedenborgiana de Norte de América, la Iglesia General de Jerusalén, la Nueva Iglesia del Señor. Son distintas iglesias, todas basadas en las enseñanzas y escritos de Swedenborg. Pero él nunca quiso fundar una iglesia. Eso es muy claro. Y ahora vamos por finalizar, luego vemos algunas preguntas, con la cuestión que hemos planteado al principio. ¿Era masón? Hay una gran controversia, estamos en una logia, si Swedenborg llegó a ser masón o no. Las pruebas nos dicen que no, ¿vale? Pero bueno. En contra están estos historiadores, Gilbert y Marcia Suchak, son 2 historiadores que dicen que no hay ninguna prueba. Es cierto, es que realmente no hay ninguna prueba. Es verdad que hay dos testimonios. Uno es Joseph Perny. Este es un monje que fundó
un nuevo rito masónico que se llamó el rito de Swedenborg. Dice este hombre, Samuel Perversky, que él encontró unos manuscritos que había escrito, nunca se han encontrado, y él resucitó, o sea, lo destapó y resucitó ese famoso rito Swedenborg que él nunca menciona en ningún sitio, porque en sus escritos no mencionan nunca nada de la masonería, ni nada de nada. Pero tenemos dos testimonios de dos personas. Fijaos, este de aquí fue, aparte de alquimista y masón y monje, fue el fundador de los Illuminati de Berlín y Aviñón. O sea, que eran personas que estaban movidas, se movían mucho en el mundo esotérico, en el mundo alternativo, y este también, ¿no? De hecho, este llegó a ser gran maestre. Y, como digo, lo resucitaron, pero es una masa que el rito de Swedenborg tuvieron que darle carta de naturaleza, tuvieron que dar, pues eso, el nombre de alguien, ese nuevo rito, para que, bueno, una tradición detrás, ¿no? Aunque fuese un rito inventado. Realmente el rito masónico de Swedenborg, que actualmente existe, proviene del rito sueco, es uno de los ritos de la masonería. Pero el rito de Swedenborg no se fundó en Suecia, sino en los Estados Unidos y en Canadá. Este hombre, Samuel Perversky, es el que resucitó este rito que bastante era muy antiguo, que él encontró en los manuscritos y tal, se inició, como digo, en Estados Unidos, y él se inició porque él entró primero en una de las logias de origen sueco en Canadá, y entonces escribe un libro sobre la resucitación o el resurgimiento otra vez del antiguo rito de Swedenborg. Tampoco es muy antiguo, porque ya veis que Swedenborg había muerto hace escasamente 40 o 50 años, ¿no? O sea, que tampoco era muy antiguo. Pasaban sus enseñanzas, ¿no? Y en 1859 se funda la primera logia en Nueva York, del rito de Swedenborg, que está basado, como digo, en las enseñanzas. Bueno, os he contado un poquitín de lo que es las enseñanzas de Swedenborg, pero es muchísimo más amplio y muchísimo más grande. Y en 1872 la gran logia del rito de Swedenborg se inaugura en Ontario, en Canadá, y el primer gran maestre es este hombre, ¿vale? Que resucita, es decir, se desgaja de la... Yo estoy hablando de cosas que yo no entiendo, que entendéis mucho más vosotros que yo, pero se desgaja de la rama sueca y funda este nuevo rito. Fijaros, el rito, que también entendéis mucho más vosotros que yo, se basa en esto, tiene 11 grados en 3 logias. Primero la logia de San Juan, que son los 3 grados simbólicos habituales, ¿no? Aprendiz, compañero y maestro, pero mira, con unos nombres bastante diferentes, ¿no? Llaman hermano iluminado, hermano verde, hermano azul, hermano rojo. Bueno, tenían su propia terminología, pero fundamentalmente eran aprendiz, compañero, maestro. Luego, el cuarto, quinto y sexto grado en la logia de San Andrés, con aprendiz, compañero y maestro también, y luego en los otros grados, en capítulos, en los lo que veis allí, ¿no? Es decir, tiene su estructura del siglo XIX y está en pleno funcionamiento, ¿vale? Yo no sé muy bien la diferencia que tiene con vuestra logia y cómo hacen vosotros, pero será una cosa relativamente parecida, ¿no? Porque todo es más o menos. Y si conocéis alguno de ellos, estos son famosos, hombres famosos, que fueron masones del rito de Swedenborg, ¿vale? Papus es uno de los más famosos, claro que es uno de los más famosos ocultistas que ha habido, ¿no? Pero bueno, estos no sé si son algunos, otros son masones importantes que han estado en este rito, ¿no? Han usado este rito. Tal. Y por finalizar, aquí os he puesto un mapa un poco de dónde viene, ¿no? Si veis aquí tenemos los rituales semioperativos de York, los rituales escoceses. ¿Veis? Aquí están dos ramas. De la parte escocesa se desgaja la Gran Logia de Londres, y si seguimos bajando se desgaja también el rito de la estricta observancia, ¿vale? Y entonces, si vamos por aquí, de ahí aparece el rito escocés rectificado y el rito sueco, ¿vale? De esta rama. Y de aquí, del rito sueco, como veis, tenemos el rito de Swedenborg, el rito sueco como tal, y el rito Swedenborg, o alemán, ¿vale? O sea, veis que está relacionado con la familia rectificada que llaman, ¿no? Ese es el árbol genealógico de todas las logias que existen, y para que veáis un poco de dónde se... Pero no tenemos constancia de que Swedenborg fuese masón. Lo podía haber sido perfectamente, porque era un hombre de ciencia, al principio, siglo XVIII, la época de esplendor, ¿no? Cuando empezaba todo, con unos pensamientos tremendamente espirituales, podría haber sido, pero no hay pruebas. Vuelvo a repetir, tampoco puedo asegurar que no lo fuese, y lo fuese en secreto, porque en esa época sí que había secretismo, no como ahora, ¿no? Yo lo dudo, porque según lo que dicen esos historiadores, no hay ninguna prueba. Lo que sí es verdad es que se ha fundado una iglesia, varias iglesias, en su nombre, con sus enseñanzas, y un rito de la masonería. ¿Por qué? Porque la profundidad de los escritos de este hombre es inigualable. De verdad, yo nunca he visto jamás
Quizás yo es que lo veo con los ojos de un soñador lúcido, no entiendo muchas de las cosas que él siente, pero jamás he visto escritos espirituales tan bellos y tan complejos y tan distintos. O sea, que os animo a todos a que si tenéis ganas, exploréis. Tenemos muy poco publicado en español, pero tenemos el libro fundamental que se llama Del cielo y del infierno, porque él escribió, me digo, muchos libros, muchos eran de teología, reinterpretaba las escrituras de manera simbólica, pero escribió un libro que se llama Los arcanos celestiales, que era un libro que era tan complejo, yo no sé cuántas páginas tenía, pero eran varios volúmenes y volúmenes, bueno, era complejísimo, y él se dio cuenta de que era tan complejo que no lo iba a entender nadie. Entonces desgajó, hizo una especie de resumen en otro libro, que es así de gordo también, en español, que se llama Del cielo y del infierno, en el que solo concentra o resume todas sus vivencias o todo lo que descubrió en el otro lado, tanto en el infierno como en el cielo como en el mundo de los espíritus. Y está en español, como digo, editado por Siruela, y es tan bello, tan profundo, os va a sorprender. Pero claro, os tenéis que parar, o sea, cada 3 líneas hay que pararse a reflexionar, porque lo que dice habla incluso de los matrimonios, de los niños, dice que ahí se juntan en matrimonio también los ángeles, ¿no? También se casan, pero dice que sus conciencias se funden, por ejemplo. Cuando hay un matrimonio se funden, lo que pasa es que no pueden procrear. Dice que no hay procreación, pero sí que hay unión de 2 conciencias que siguen siendo independientes, pero a su vez están unidas para siempre en una sola conciencia, ¿no? Un concepto muy bonito. Y por eso dice que es tan importante que haya familias, ¿no? En el mundo físico, y que los hombres sigamos procreando, hombres y mujeres me refiero, sigamos procreando, porque dice que es la única manera que tenemos de repoblar el cielo con ángeles, porque ellos no pueden hacer más ángeles. Habla también de los niños, que ocurre cuando mueren, o sea, es con mucho detalle, ¿no? Y es algo que digo que os va a sorprender porque es bastante impactante. Y de esta parte, de esta filosofía que él tiene, que no es realmente invento o un discurso intelectual, sino que son puras experiencias en viajes fuera del cuerpo, él construye toda una cosmología, parte de la cual hemos tomado prestada del Occidente y ahora mismo reconocemos como el más allá, porque todos estos conceptos, muchos, ya los conocíamos, que los seres humanos cuando están allí se convierten en guías espirituales, etc. Es el mismo concepto que manejamos en la nueva era, en círculos espirituales, y que es una herencia de este señor que fue, como digo, una persona tremendamente importante para entender lo que es el más allá. Y esto es todo. Si tenéis más interés, este hombre es el que ocupa uno de los capítulos de mi último libro, Más allá del más allá, donde abordo 5 modelos distintos. 5 modelos diferentes del cielo y el infierno, o del más allá. 5 modelos que nos van a hacer pensar, que están ahí no para que creáis ninguno de ellos, sino para que penséis que hay alternativas distintas, ¿no? No solo es... Estamos acostumbrados a escuchar un mismo modelo que está basado en una mezcla de religiones orientales con conceptos occidentales, con movidas que han salido en películas de Hollywood, como la película Ghost, todas estas. Entonces se ha formado una concepción del más allá que quizás no es la correcta, que damos por asumida, y quizás existen otras formas de morir, y es lo que abordo en este libro. Una de ellas es Swedenborg. Así que muchas gracias por escucharme. Muy buena pregunta. Pero, la pregunta es en general o es según Swedenborg. Según Swedenborg. Sí, Swedenborg. Vale. Tu opinión. Según Swedenborg es permanente. ¿Por qué? Esa es la clave. Según Swedenborg, tú te construyes en vida tu naturaleza interior. Es decir, si tu vida no ha sido útil para los demás, que es lo que dice fundamentalmente, y no está orientada hacia el bien y la verdad, que es su expresión, tú te construyes un cuerpo que está diseñado para el infierno, y tú no lo sabes. Si estás orientado hacia el mal y la mentira, no lo sabes y te vas construyendo ese cuerpo. Cuando llega, tú parece el buenísimo en esta tierra, pero por dentro estás podridito. Entonces tú pasas al otro mundo y de repente se rompe esa máscara social, la naturaleza exterior, y la naturaleza interior es como una especie de imán. O sea, te vas a sentir, me mola, empiezas a ver el infierno, me mola. Entonces, tu naturaleza interior no puede cambiar jamás. Entonces, el momento que caes en el infierno, no hay forma de salir nunca. Entre otras cosas, porque además están tan alejados que ni siquiera los ángeles pueden ir a verlos, porque hemos dicho antes de que la geografía, el espacio, está en función del estado de conciencia. Los estados de conciencia son tan distintos que no podrían jamás. O sea, tenían que hacer un cambio, y él no recaba ningún caso de alguien que haya estado en el infierno, sino que es de lo contrario, que la naturaleza interior es permanente y definitiva. Lo mismo el cielo. Pero hay una cosa que no he comentado, que lo comento en el libro,
que me parece muy interesante. Según Swedenborg dice que el cielo está hecho para que el hombre siga evolucionando y creciendo y estudiando, y o sea, no que se estanca ahí. De hecho, es que van pasando del cielo inferior al cielo medio al cielo superior, pero se para ahí. Y yo siempre he pensado que este hombre se guardó cosas, como dice perfectamente cuando le instó este pastor a que se retractase, él dijo, lo que me he callado, más o menos, ¿no? Bueno, pues yo creo que las cosas es qué le pasa al ser humano cuando pasa del cielo superior. ¿No? ¿Qué hace? Que se convierte en Dios, se funde con Dios, o sea que hay un destino más allá que no nos cuenta Swedenborg y que es muy interesante, porque sí que dice que el hombre y la mujer siguen evolucionando eternamente. Los del cielo, los del infierno involucionan. Entonces, esa es la respuesta según Swedenborg. Según yo, es que es un poco complicado, no lo tengo todavía claro. Es que si yo tuviera, ustedes me preguntan, ¿qué crees tú? Porque aquí cuento 5 modelos, ¿no? ¿O con cuál te casas tú más? Es muy difícil, no lo voy a saber nunca, pero yo creo que sí hay escapatoria, ¿vale? O sea, que sí que la gente que está mal sí puede escapar. Esa es mi idea. Sí puede escapar de esos mundos. Pero no sé, no lo sé. Según... Si ha caído en el infierno, no, porque la naturaleza interior ya no se puede modificar. Y esa naturaleza interior, es que el problema es que el que está en el infierno no está castigado, según Swedenborg. A él le gusta. Está ahí por gusto. A él le gusta. O sea, es como que le gusta el fútbol. Bueno, sí, ¿te gusta el fútbol? Estás hablando de infierno y fútbol. La verdad es que muchas veces las gradas del fútbol, o el fondo norte o el fondo sur, tiene cierto parecido, bueno, ¿no? A ese infierno. O sea el Atlético de Madrid, como soy yo, que a veces es bueno, tú eres un sufridor, igual que yo que soy del Barça, no te preocupes. Pues estamos aquí dos que nos toca sufrir últimamente. Eso es lo que puedo contar. Según Swedenborg, no hay involución y evolución. Con lo cual dice, o sea, siendo otro lenguaje, no habla así, ponlo las pilas, porque tenemos que hacerlo aquí. Cuando estés allí, como dice él, mucha gente dice que llega al cielo, que había gente que decía, bueno, que me den el ticket que voy a ir al cielo. Que me den lo mío. Que voy para allá. No, dice Swedenborg, que esto no es así. Que tú ya, a ver, el escáner de la cara y dice, mira, del cielo y del infierno, ¿qué te mola más? Me mola esto. Y entonces se va al infierno a dar caña a otros y a torturar a otros. Es que le gusta. O sea, es que nadie obliga a nada. Sí, es que mucha gente ha estado influido. O sea, lo que he dicho antes, el cielo moderno fue creado por Swedenborg. O sea, muchas de las ideas que tenemos ahora son de él. No lo sabíais a lo mejor, pero es que son de él. Entonces, este hombre seguramente ha bebido de él. Sí. Aparte de sus experiencias, ¿eh? Sí, pero seguro que ha bebido de él porque es evidente, o sea, este señor está ahí desde el siglo XVIII. Sí, porque seguramente lo ha leído. O sea, es que este hombre, si te interesa ese tema, de verdad, que es el tema del más allá, debería leer a Swedenborg para tener una opinión distinta, ¿vale? Pero vamos, no lo sé, no lo conozco. No, aparte del señor Lucio, lo que se explicaba antes, también a través de las iluminaciones, estas cosas que se dicen, tenía varias formas de explorar, las más habituales eran los sueños lúcidos. La pregunta es muy buena, pero súper compleja, súper compleja. Porque es verdad que el soñador lúcido, o viajero astral, lo que sea, sí que pone parte de su ser, y lo explico en el libro, y pone su ser en las experiencias que está viviendo, ¿no? Pero por eso hablo en el libro del concepto de función. El concepto de función es un concepto complejo. O sea, cuando una persona está en estas realidades, en el sueño lúcido, voy a resumirlo porque es muy complicado, reinterpreta algo que no es físico con cosas físicas para luego contarlo cuando está aquí, o escribirlo, ¿no? Para asimilarlo, ¿no? Y entonces tiene que echar mano de imágenes de aquí. Entonces, la única manera de entender que se está diciendo un soñador lúcido es sacar lo que yo llamo el concepto de función. O sea, coger y decir, ¿qué me está diciendo en plan? Por ejemplo, ¿no? Él cuando ve lo que se cuenta antes de las casas, ¿no? O cuando, por ejemplo, dice que hay unos ángeles que llevan un vestido de colores, otros lo llevan blanco y el último cielo están prácticamente desnudos, ¿no? Entonces, ¿realmente pasa eso en el cielo? No, lo que está diciendo ahí es que él ve algo, que hay seres, hay que entenderlo. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve el vestido? El vestido sirve para esconder, ¿no? O sea, es decir, que hay ángeles que están menos evolucionados porque están todavía escondiendo algo, pero realmente no hay ropajes. ¿Sabes? Él lo ve como ropajes. A lo mejor tú vas y ves otra cosa que reinterpretado dice lo mismo que Swedenborg, pero estéticamente es otra cosa. Con lo cual, el cielo que vas a ver tú es el cielo distinto a Swedenborg. Pero la esencia de lo que está pasando allí debería coincidir. Debería, no digo que deba. ¿Vale? Porque tú tú lo que construyes con tu conciencia es como el escenario, pero luego puedes extraer de ahí la esencia de por qué esto. Y esto debería ser común a varios soñadores lúcidos, debería ser común, si es que el cielo y el infierno son realidades objetivas.
O sea, lo que hace bien Swedenborg, yo, por cierto, claro, yo no doy esa charla de Swedenborg por nada, sino porque me han pedido que hable de Swedenborg, que es uno de los 5 capítulos del libro, y porque tiene mucho que ver con la masonería en cierto sentido, ¿no? Pero yo no quiero decir que Swedenborg tenga razón. De hecho, tengo 5 modelos distintos en el libro. O sea, lo que nos hace Swedenborg al leer sus escritos es hacernos pensar. O sea, es arbitrariamente decir, y sí, como dice Callejo, ¿no? Y sí, ¿no? Y sí, ¿no? O sea, plantearte que a lo mejor hay otras opciones, ¿no? Pero lo que sí hace Swedenborg, que me parece loable, es decir, chicos, esto es lo que he visto. ¿Sabes? Que no intenta engañar. A mí me gusta de él esto. Que él no se inventa cosas. Otra cosa es que esas experiencias, como bien dices tú, no estén demostrando que lo que hay allí es exactamente como dice él, pero por lo menos es sincero, que ya es mucho. No se lo está inventando. Es decir, yo esto es lo que vi y lo cuento. El examen del infierno ya no puede salir. Pero para eso tienes la vida física para prepararte, para no ir, ¿no? Y bueno, pues es un modelo, ¿sabes lo que te quiero decir? Pues, o sea, es la importancia del estudio, por la herencia que nos ha dejado con nuestro concepto de más allá, ¿no? Nos ha dejado muchas cosas que ahora asumimos que estaban ahí desde siempre y no, que son de este señor. Y esa es la validez, ¿no? Un modelo más, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso, como dices tú, era el siglo XVIII, el siglo XVIII, ahora sabemos muy bien que es un sueño lúcido, qué consecuencias tiene, como dices que parte pones tú, pero en aquella época, la imaginación de una persona del siglo XVIII que de repente se veía físicamente entre montañas, con seres luminosos, pues para él era, amor, no podía dudar de sí mismo, ¿no? Ahora sí que, como tú bien has dicho, podemos dudar de que haya parte puesto por él, etc. Claro, ellos tomaron, o sea, no son exactamente iguales, pero sí que hay base de, y luego ellos solo fueron por otro lado. Claro, claro. Esta evolución que dices tú, que él no había visto. Es que él nunca decía, esto no existe. ¿Vale? Él era al revés, él decía, he visto esto. esto. Es lo que he visto. Claro, él decía, yo creo que, o sea, no hay reencarnación, no hay evolución. Él decía, es que yo he visto esto, chicos, es que lo he visto. No puedo decir otra cosa, no puedo decir lo contrario, ¿no? No. Es que él lo que hacía es que se dedicó, en sus sueños lúcidos, a hablar con muchos personajes históricos. Un poco rollo de la Divina Comedia, ¿vale? Que iba diciendo, claro, más o menos, no exactamente así, pero él lo hacía no tanto por castigar, ¿no? Pues como hacía Abante, ¿no? Que a quien le caía bien le ponía un sitio al otro. Lo que hacía él es que le encantaba discutir, o sea, era un gran discutidor, entonces se liaba cuando encontraba un personaje famoso y para acá, y hablaba con él, y entonces ya está, ¿dónde estaba? Si quería el infierno, tal. Y él hablaba con mucha gente, con muchos personajes. Uno de ellos era Mahoma, pero él no tuvo ninguna relación con el Islam, salvo esto que... Sí. Él cuando dice la naturaleza interior, eso es el alma, realmente. Luego dice que ese alma está cubierta de una máscara social, o sea, que tú puedes hacerte un papel aquí, pero tú tienes una esencia que se trabaja a través de los actos que haces, ¿no? Orientados al bien o orientados al mal. Tú no te has dado cuenta, pero se va construyendo ese alma. Es como que se va a fabricar, lo tenemos, pero se va tomando forma, de alguna manera. Y cuando llegas al más allá, ya solo tienes alma, es la más que social. Él utiliza su plena nomenclatura también. Gracias. ¿Ahí? Sí. Sí, buenas tardes, Enrique. Antes comentabas un poco de pasada al principio, que hacía una reinterpretación de los evangelios, sí, de lo que Jesús quiso decir. Sí. Has dado a entender como que no estaba bien plasmado, ¿no? Algo así. ¿De eso puedes contar alguna...? Es que eso es sí, pues damos una pincelada. La gran mayoría de sus obras están dedicadas a esto. Muchas también a la vida. Es que va intercalando en todas sus obras partes del más allá y estas cosas, ¿no? Pero una de las misiones, según él, o sea, él descubre, o cree descubrir, nos metemos en cosas muy complejas, pero quiere descubrir que la segunda venida de Jesucristo, que sigue esperando todavía, todas las iglesias siguen esperando, dice que ya con la visita que le hizo a él, ya había llegado. O sea, para él la segunda venida de Cristo no era una visita física. Él dice, se enfada porque dice, es que estáis todos equivocados, los príncipes de la iglesia, de que Jesucristo va a volver en nubes, y no es así, hay que verlo de manera simbólica. Para él, la segunda venida de Cristo es la venida del Logos, lo que es Cristo en el Evangelio de San Juan, ¿no? La palabra. Entonces dice que empieza con él, con Swedenborg, una nueva época en la que él ha recibido la misión de explicar a la humanidad qué significan realmente los escritos bíblicos, que han sido mal interpretados porque han sido leídos de manera literal. Y entonces él, de una manera magistral, analiza los libros de la Biblia, no solo el Nuevo Testamento, o sea, el Antiguo Testamento, el Génesis, tal. Por ejemplo, el tema del Éxodo y todo esto, la historia del Éxodo del pueblo judío, él la interpreta, todo es un proceso interior. O sea, dice que las escrituras están explicando el proceso espiritual de los seres humanos. Entonces, el Éxodo es como una reproducción de los pasos que da el espíritu del hombre, del alma del hombre,
cuando va desde la esclavitud, de los placeres y lo tal, hacia Dios, ¿no? La tierra prometida. O sea, todo lo reinterpreta. Es decir, según Swedenborg, pues los judíos no pasaron a cuchillo y fuego a todos los habitantes de Canaán cuando vinieron desde Egipto, que es lo que ocurrió teóricamente, históricamente. Les dice que todo eso son símbolos de lo que ocurre en el alma humana, ¿vale? Y ese es el mensaje auténtico de las Sagradas Escrituras, que Cristo vino aquí para hacernos ver que también se había malinterpretado. Entonces se dedican libros y libros, pero es que estos están todos en inglés, bueno, y en latín, a explicar esto, a reinterpretar todas las Escrituras como el proceso interior del ser humano. Por eso digo que es tan interesante y tan potente su mensaje. No, pero es que hay que distinguir cosas distintas. O sea, sus sueños lúcidos, la exploración del más allá, esto no lo había hecho nadie. O sea, una cosa es la interpretación de la Biblia, o sea, él tiene como dos trabajos, para que entendamos, ¿no? Uno se dedica a hacer libros y libros sobre la reinterpretación de los textos bíblicos y, por otro lado, a mapear el más allá. Y lo de mapear el más allá no había surgido nunca antes. O sea, este hombre es el primero que define cosas del cielo, bueno, cosas muy detalladas, que no había escrito nadie, no estaba en ninguna de estas ramas del luteranismo ni del cristianismo. Otra cosa es la reinterpretación de la Biblia, pero es otro tema completamente distinto, son ya temas teológicos, ¿no? Que él sí que puede coincidir con otras ramas en cosas, pero el trabajo ingente que hizo él no lo había hecho nunca nadie. Es que ahí os he explicado varias experiencias, sueños lúcidos, sabemos lo que son, las visiones que tenía con los ojos cerrados, que es una especie de meditación. Pero esa que os he dicho, esto no lo puedo encajar en nada, podría tener que ver con esto que dices tú. Esa experiencia, solamente esa es la que digo, o también son sueños ordinarios, pero esta experiencia en la que él está de pie, hablando, y de repente, ¡pum!, tiene un flux, y yo hablo con David, y de repente estoy hablando con los ángeles, y me siento allí en el cielo hablando con los ángeles, y recorriendo cosas, y aquí me quedo hablo como borracho, como dice él, que habla como así un poco así raro, ¿no? Porque los sentidos físicos se le anulan un poco, ¿no? Entonces, sí podría ser, coincide con ciertos casos que se han documentado de bilocación, en el que pasa eso, que los dos no están perfectamente lúcidos, sino que hay uno de los dos que pierde facultades. Entonces puede ser una especie de bilocación. Igual que la bilocación como tal se define como un fenómeno que ocurre en este mundo físico. Es decir, yo estoy dando la conferencia y a la vez me ven comprando el pan. En este caso de Swedenborg él estaba aquí en el mundo físico y su otro yo no estaba en el mundo físico, sino en el mundo espiritual. Entonces, tiene relación con la bilocación, pero tampoco no lo sabemos. Pero sí es verdad que es una cosa parecida. Cuando dices su otro yo, ¿quieres decir su mente? Sí, bueno, había otro Swedenborg que se sentía físico que estaba con los ángeles. Se veía vestido y todo, y otro que estaba hablando. Él se sentía como doble. Pero estaba tocando, o sea, como si estuviera en un Sí. sueño lúcido en ese momento. Sí, claro, él sí, exactamente. Que Claro. puedes tocar. Pero normalmente cuando uno tiene un sueño lúcido, su cuerpo está dormido, entonces este yo no puede actuar, ya lo sabe. Pero en este caso de Swedenborg, en esa experiencia sí que ese otro yo no estaba totalmente dormido, sino que podía actuar.